familia que apareció en su departamento sin vida, acuchilladas. Pensamos en un momento que había sido el padre quien había matado y después se había suicidado, pero hoy amanecimos con otra información, Augusto. Sí, sí, pensábamos que había sido el padre porque el padre estaba sobre una cama con un cuchillo cerca, pero después los investigadores empezaron a reconstruir el hecho y todo apunta a la madre, que primero mató al marido, estando él acostado en la cama. Se investiga si quizás este hombre estaba tomando alguna medicación o le dio algo porque estaba... si no hubiera reaccionado de ningún modo. Después con los chicos fue algo mucho peor porque estaban durmiendo en 2 camas cuchetas, esas que son tipo marineras, sí. y primero ataca a uno, lo mata el otro. El chico se quiere defender, los 2 chicos tienen marcas de defensa. Las marcas de defensa son cuando a vos te atacan con un arma blanca, el reflejo es poner las manos y los brazos para que no te claven ni en el tórax, ni en la cara o en la cabeza. Los chicos tenían los 2 marcas en las palmas de las manos y en los antebrazos. Uno estaba apuñalado en el tórax y el otro en el tórax y en la espalda, que es el que logra tratar de escapar hacia la puerta y es encontrado primero. ¿Se acuerdan del testimonio ayer? De Graciela. Que Graciela nos contó, le contó a Carito en el móvil, que había llegado la empleada a la 1:30, se encontró con el cuerpo de uno de los nenes. Ahí llamaron a la policía, que cuando después entraron, tanto la empleada, Graciela y los policías, se encontraron con toda la familia muerta, ¿no? Con el menor que estaba cerca de la puerta. Sí, ¿no? La mecánica que establecieron los investigadores, esto es preliminar, esto es muy reciente, es que la mujer, como les contaba, primero mata al marido, después mata a los chicos, va a la cocina, escribe la carta que se encontró, una carta con muchas incoherencias, escrita por alguien fuera de sus cabales, es lo que describen los investigadores. Que la escribe después porque tiene sangre la... Después, claro, después vuelve la mujer, se acuesta en la cama junto al marido y ahí es donde empieza ella a autolesionarse para quitarse la vida. Me describen como una lesión típica de los que quieren suicidarse con un arma blanca, puñaladas muy seguidas como si fuera una máquina de coser en la zona del pecho, y que después logra arrastrarse ella hasta el baño, donde termina junto al bidet y la bañera, ¿no? La secuencia inicialmente es esa, y apunta ahora todo a Laura Leguizamón, la madre de la familia. Ayer la primera hipótesis era el padre, porque había un cuchillo sobre la cama. Sí. Ahora, bueno, ha cambiado todo. Ha girado sobre ella y porque la investigación. Y además es lo más fácil de pensar siempre, ¿no? Tenés razón. Es el padre. La verdad que tenés razón. En este caso muy conmocionante, ¿no? Toda la colectividad judía, pero además en el ámbito de la dirigencia agropecuaria, porque él era un conocido consultor, muy prestigioso, daba muchas charlas, muy querido, así que hay mucha conmoción entre todos. Aparte en la opinión pública, porque esto es no, un es drama, hablar ¿no? de esta cuestión familiar. Carito, te sumamos. Carito está en el lugar de los hechos. Buenas tardes. Vera, muy buenas tardes y a todo el equipo. Aquí estamos en Aguirre 295 en la puerta hoy ya sí de este edificio donde en el sexto A se terminó dando con este brutal... Perdóname, ¿vos sos vecina? ¿Sos vecina? Acá hay algunos vecinos que todavía están en shock, pero aprovechamos mientras tanto algunos van saliendo y entrando porque hace muchos años es una noticia que ha conmovido a todos. De hecho, quiero decirles que nosotros ayer habíamos podido hablar en exclusiva con Graciela, esta vecina del 4º piso, que es quien termina llamando al 911 y que nos termina dando datos reveladores a nosotros para poder reconstruir la historia. Recordemos que ella también nos había dicho que el lunes había sido la última vez que habían tenido contacto mediante WhatsApp con el padre de la familia, con Adrián, y que a las 4 de la mañana del miércoles algunos vecinos habían referido a escuchar ruidos concretamente. Después se termina estableciendo la data de muerte de las 6 de la mañana aproximadamente y ella habría sido la última porque tenía menor rigidez cadavérica. También nos termina aportando esta información, como al igual que hacen los vecinos, ¿no? Que nos terminan diciendo que era una familia ejemplar, que tenían buen trato con absolutamente todos. Vamos a tratar de hablar también con algunos comerciantes que conocían y que habían tenido trato con este matrimonio, con la familia. Sí, lo que yo hay quiero... que decir que hay toda una comunidad conmocionada. Quiero recalcar que claramente acá estamos hablando de un problema de salud mental, donde tenemos que darle importancia realmente. Tiene que haber una ley como
como la gente que proteja, ¿no? Digamos, porque ella claramente era peligrosa y lo demuestra para ella misma y para los demás. Exacto. Cómo se hace el seguimiento de un paciente y que también seguramente era una muy buena familia y que esto no borra lo que hayan sido como familia. Claro. Estamos hablando de una Porque persona con el estupor tiene que ver con claro, sí, eso, tiene que ver porque con dice, eran el re olor. buena familia y sí, seguramente Que lo eran. era Ella estaba una, enferma. ¿no? Sí, Pero ella claro. estaba enferma, estaba atravesada. Claro, lo que contó la hermana es que había un diagnóstico de bipolaridad, esquizofrenia y depresión, que estaba padeciendo una depresión muy severa, que de hecho su marido, su víctima también en un punto, había dejado de trabajar físicamente, que estaba haciendo home office para cuidarla. Quedarse en casa, sí. Y lo que encontraron, o sea, se van trascendiendo los primeros datos de la autopsia, la medicación que encontraron, que ella ya había dejado de tomar, que se llama olanzapina. Olanzapina se utiliza para tratar la Costi, esquizofrenia. encontraron esto. De hecho, Vero, quiero sumarles esta El detalle, información. sí. Sí, y después Augusto. Sí, Caro, te escuchamos. Sertralina, Midax y olanzapina. Hemos la consultado sertralina también para qué se la termina sertralina es un prescribiendo este antidepresivo. tipo de medicaciones. Sí, Es Caro, un antidepresivo, sí, la es muy sertralina usado es- por la farmacología. Sí, es para Consultamos con trastornos de algunos depresión muy psiquiatras. fuertes. Hay dos depresiones. Sí, funciona muy bien. Sí, la que una ve, yo te digo porque yo tomé sertralina, yo tenía una depresión hiperactiva. La depresión hiperactiva es cuando vos no paras de hacer cosas para no hacer nada. Claro. Entonces, es una medicación, pero que tiene que ser muy controlada y que no la podés abandonar de un día para otro. Claro, No está porque- vinculada Habla- con este Sí. desenlace. Y en el No, caso no, de la claro que no. olanzapina y de No, la... claro que no, pero es una buena medicación, ¿eh? Claro, por eso digo. Era de a uno. Sí, Carito, termina tu idea y después Augusto quiere agregar algo. Sí. En el caso de la olanzapina y de Midax también, que es el otro medicamento que termina encontrándose, se prescribe en trastornos, por lo que a nosotros nos han dicho, psicóticos. Puede llegar a ser esquizofrenia, pero por lo general nos hablaban a nosotros profesionales de la salud mental, de eso me valgo. Ideas delirantes, alucinaciones místicas, que pueden llegar a venir por ese lado. Tampoco quiero Y que, perdón, estigmaticemos perdón, a no la gente que estigmaticemos. toma Hay mucha gente que medicación. toma medicación. Claro. Son diagnósticos que pueden estar perfectamente controlados, que puedes tener una vida absolutamente Funciona. normal. Por la porque si no, estigmatización la gente también deja la estigmatizamos medicación. porque decimos, bueno, ¿no? Digo, hay que estar controlado, con un seguimiento médico, es posible convivir con esta medicación. El tema es claramente como cualquiera, si sos diabético, dejás de tomar lo que tenés que tomar para la diabetes, o si sos hipertenso, o si tenés Claro, un problema pero- Y cardíaco. además Claro, estaba por eso. diciendo que a cualquiera le puede pasar. Totalmente. Pero están los En- tratamientos. Es que ahí Lo hay que un se punto, habla Vero. es de que habría Bien. dejado de Hace tomar. 2 meses. Agustito, No, que en el contexto de Exactamente. lo que estábamos hablando, una persona bajo tratamiento psiquiátrico, con mucha medicación que se encontró en el departamento donde ocurrió todo, hablábamos de una carta que fue encontrada Sí. y que supuestamente ella la escribe. tenemos el contenido. Después de matar, no todo, pero algunas cosas han trascendido. La carta está escrita con incoherencias, Claro. es Claro. lo que me dicen. Tanto es así que en la carta ella menciona al padre y a la madre Sí. y dice, estábamos cosas como, o sea, muy inconexas, ¿no? Sí. Estábamos en la calle. Y después, muy ilegible, pero pudieron descifrar algo como, todo Son garabatos, mal, ¿verdad? fue mucho, los amo, y muy ilegible, una perverso. O sea, vos fíjate que Y la clave de su celular para ingresar también. qué cuestiones tan inconexas entre sí Ah, y ella dejó la clave. encontraron en Dejó esta la- carta, el, ¿no? el dibujo de Dejó el cómo es dibujo una del- L para con la desbloquear letra el L. celu. Decía, Mitel es L. Sí, Carito. Pero quería sumarles esto, digo, en contexto con lo que yo les estaba contando, que es la medicación que se termina secuestrando. Algunos de estas cajas estaban con los blisters sin terminar. Se hablaba de una medicación que ella no había seguido. Es la misma hermana quien termina aportando que estaba en un tratamiento muy reciente, incipiente, algunos 2 meses nada más, pero es la empleada doméstica quien revela a la policía que la termina encontrando así algunas semanas con comportamientos erráticos, que hasta el ruido de la aspiradora le molestaba, que le pedía que se vaya antes de finalizar la jornada. Ella venía lunes, miércoles y viernes de 14 a 22. Ese miércoles vino un ratito antes y es cuando se encuentra con esto, grita y ahí es cuando se apersona a Graciela y terminan llamando. Pero digo, se había hablado de que ella había tenido un abandono de este tratamiento. Todo esto es materia de investigación y es absolutamente muy delicado. Carito. Y Vero, si te parece, podemos buscar algún testimonio, que en este caso hay, a ver aquí,
dentro de este Es bar. una familia que vive en el barrio Vamos a tratar de hace entrar para hablar muchísimos con uno de años. los empleados. Bueno, nadie sabe qué Muchísimos está años, de hecho te atravesando diría cada persona. 16. Claro, sí, de toda 16 la es lo vida. que a nosotros nos confirmaron. Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Maxi. Maxi, vos sos empleado de esta cafetería Exacto. en la esquina del edificio. Justo, sí, en diagonal, exacto. ¿Conocías a Adrián? Conocíamos a Adrián, sí, como cliente, como a una persona del barrio también, a él, a su familia. Bueno, como expliqué anteriormente a otros colegas, muy asiduo del lugar. La verdad es que él venía mucho solo, muchas veces, sin la familia, ¿no? Quiero decir, tenía reuniones de trabajo, reuniones con amigos y demás. Pero bueno, la familia también eran todos clientes. Se dedicaba al chicos comercio de granos. Sí, la verdad es que mucho de la vida de él no sabíamos, nos enteramos más bien por los medios estos días. Pero bueno, sí, venía, tenía muchas reuniones. Como te digo, su familia también venía, sus hijos a veces venían a buscar comida para llevar, al estar Sí, tan todo cerca normal, de acá. como Sí, cualquier normal. familia, no notaste nada raro. normal. Una familia de 10, la verdad. Empezando por él, muy amable, muy correcto, muy cordial, un trato excelente, la manera de dirigirse. La verdad es que nada para decir, o sea, una persona muy buena, excelente. Su familia lo mismo, cuando venían, los veías todos juntos. Era una familia totalmente normal, o sea, nadie podría imaginar Nada un te llamó la desenlace así atención. ni decir Claro, este desenlace tremendo. nada, absolutamente, nunca. Pero yo creo que a nadie, ¿no? Me atrevería a decir que a su círculo más No, íntimo, ¿quién se porque va a- Sí, por no, lo claramente. asombrado que está todo el mundo. Gracias, La verdad es que gracias, no. Carito. Voy a presentar a Sergio por Grossman, favor. médico psiquiatra. Gracias, chicos. Estamos en comunicación con Sergio. Sergio, buenas tardes. Hola, Vero. Bueno, aquí... Qué triste tema, ¿no? Eso, muy triste y quería que de tu mano pongamos un poco de luz, ¿no? A esto que se ve tan oscuro, porque si no también estigmatizamos a quienes están tomando medicación. Hablemos, ¿qué podemos vislumbrar de un cuadro así? ¿Qué le podría estar pasando a Laura para este desenlace? Claro. Primero tomo lo que vos decías, la mayoría de los pacientes gravemente enfermos en psiquiatría son víctimas de violencia porque se manejan mal con la realidad y son vulnerables a la violencia de los otros y no saben defenderse. Y es muy raro, pero existe el caso en que un paciente en estado descompensado ataque y dañe a otras personas. Seguramente que esta persona dejó de ser quien era y pasó a controlar su mente, su cuerpo, su voluntad, la enfermedad. Claro. ¿Sí? Una enfermedad que anuló por completo quién ella era, que describen como una buena mamá, con una linda familia, y esa persona desapareció seguramente. A ver, en la estadística de lo que conocemos, el 50% de los casos es por alguna idea delirante, con fenómenos alucinatorios, como se ve en la esquizofrenia. En los pocos casos que hay, que son de estadísticas mundiales, ¿no? Sí. Y el 25% puede ser un trastorno del ánimo. Pero Sergio... Sí. Te interrumpo por una cosa, porque Por no favor. sé si tuviste acceso a la información de qué medicación ella tomaba. Obviamente no podés opinar del caso puntual, pero lo que trascendió es que ella hace 2 meses tomaba esta medicación. Una persona Claro. que tiene este trastorno, como vos estás mencionando, deja la medicación y enseguida se puede dar un cuadro así de despersonalización y que te tome la personalidad, la enfermedad tanto. Sí, a ver, primero no sabemos cómo fue el curso de su enfermedad. No, claro. Sí, yo te diría que, como iba diciendo, puede ser que sea un trastorno del ánimo. Hay gente que cuando se deprime, su depresión se vuelve lo que llamamos una depresión psicótica, en donde creen que va a venir la ruina absoluta, que van a quedar en la calle, que van a sufrir algo irremediable. Y la persona en estado psicótico puede estar pensando que al hacer esto se salva a sí misma y salva a los demás de un sufrimiento que iba a ser insoportable, y lo cree con tanta certeza, con tanta idea de que va a pasar, que justifica su acto y lo lleva adelante con una seguridad que nadie normal tendría. Se entiende. Augusto quiere agregar algo. Sí, no, quería decirle, doctor, buenas tardes. Primero, la medicación que había en la casa era sertralina Rospau 50
Midax 10, olanzapina 10. Y lo que usted contaba recién de cómo puede sentirse una persona así, en la carta, nosotros no la pudimos ver completa, pero lo que trascendió es que en una parte dice algo así como, en la carta menciona al padre, a la madre, y dice, estábamos en la calle, como dijo usted recién. Sí. Claro, idea de ruina, de estábamos iban en la a perder calle. Sí, todo. ahí ella colocada como un sujeto menor también, ¿no? Como apelando a una figura, me imagino, ¿no? Su papá, su mamá y ella están... Yo acá sé que le tengo... cura- Viste que él dijo despersonalización, claro. o sea, no era ella. Sí, Doc. Mira, los medicamentos que me nombrás son uno un antidepresivo y el otro un antipsicótico. Ese antipsicótico se puede usar tanto en situaciones de enfermedades como la esquizofrenia como en depresiones psicóticas o trastorno bipolar, como, digamos, para contrarrestar lo psicótico que puede tener un trastorno de ánimo. En cuanto me preguntaban los tiempos, y no tenemos una precisión de eso. Hay gente que deja la medicación porque se siente bien y dice, no, yo no quiero más el tratamiento, yo estoy bien, ¿para qué me estás dando Siempre hay esto? que consultarlo Si al yo ya médico. estoy bien. Y después puede pasar un año, pueden pasar 6 meses o pueden pasar un mes y la persona descompensarse. Pero cuando la persona está dejando el tratamiento, la ley ampara que elija lo que quiera. Ese Que es un elija, punto. quiero Tremendo. dejarlo, lo dejo. Porque Y qué nadie alerta- puede obligarlo a hacerlo. Pero cuando está alerta puede- descompensado ya es tarde. Claro, Ya es tarde, porque qué difícil para la familia por dos cuestiones. Por lo que menciona usted, la ley, que cualquier adulto decide Gravísimo. por su voluntad. Y lo otro es cómo puede darse cuenta una familia, ¿no? De que tenés un familiar con un tratamiento que dejó la medicación y qué puede pasar o cómo se puede ayudar o qué alertas Los tener en indicadores. cuenta. Y las familias en general se dan cuenta. El tema es que si la persona abandonó el tratamiento Claro, y no ¿cómo quiere haces? hacerlo, la familia dice, bueno, otra vez mamá está mal. Claro. Y sí, está diciendo las cosas que decía cuando estaba mal, pero hay que convencerla a que vuelva a tomar los remedios, hay que convencerla a que vaya al psiquiatra. Y por ahí la persona, si ya está psicótica, dice, no, esto no es cuestión de que vaya al psiquiatra. Si yo sé que que nos vamos a quedar en la calle, ¿qué tiene que ver el psiquiatra? Claro. Nosotros Ahora- somos condenados. O sea, doctor, Sí, jefe. usted opina que esa ley hay que cambiarla. Hace tiempo. Hace tiempo ya. Mira, Una persona que necesita ayuda, sí. la ley permite la internación involuntaria. Hay algo más grave que algunas cosas de la ley que nos pone en un lugar a los psiquiatras de posibles torturadores, encarceladores y todo eso, que no es así. Nosotros queremos ayudar a la gente. Pero hay algo que es más difícil y es que cada vez hay menos instituciones Claro. que Esa es puedan otra brindar los realidad, servicios. Si la persona quiere ir a atenderse, Y no tiene dónde. vas a ver que no conseguís cama ni con la mejor y más cara cobertura de todo el país. Doc, Aún ¿sabe- con el plan Doc? de la cobertura más cara, Sí, te sí. tienen en una cama de clínica médica durante 5 días esperando cama porque no hay. Bueno, mucha O sea, gente que nos está no hay viendo... importancia, perdón, La salud a mental no la importa. salud mental. Sí, bueno, y mucha gente que nos está escribiendo, que nos está viendo, dicen, no consigo cama, El no tengo acceso a los medicación. medicamentos, ¿no? Hace 8 Ahora, meses que no me dan los eso que medicamentos. dice el Lo que doctor cuesta. me interesa. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué falta? ¿Qué se podría hacer? Y esto es así, viste, a alguien le preguntás cómo son tus valores y te dice, y en primer lugar mi valor es la salud, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿y cuánta plata ponés para tener una cobertura? Ah, no, agarré la más barata. Con el Estado es lo mismo. El Estado puede decir, No te sí, pones nosotros las cuidamos prioridades. la salud mental, pero si la prioridad se ve en pesos, en cuánto invierte el Estado, cuánto se pone para que exista un sistema que reciba y atienda a la gente. En una época, no ¿sí? sé si sigue siendo No. igual, pero perdón. Doctor, le vuelvo a preguntar con respecto a lo que estábamos hablando sobre el Por hecho favor. puntual de esta familia de Villa Crespo. Sí, sí. Teniendo en cuenta las cosas de las que hablamos recién, la medicación, el modo de haber actuado, el horario, presumiblemente entre las 4 y las 6 de la madrugada, le consulto, ¿esto lo pudo haber planificado? ¿Lo tiene que haber hecho en medio de un brote? Fue impulsivo, claro.
Mira, yo te puedo, o sea, sobre todo con los pocos datos que hay, te puedo contar acerca de las posibles patologías, sobre que parece que claramente sí había una persona que estaba descompensada, pero en el particular del caso no querría hablar con liviandad, también por el dolor de la gente, por el dolor de esa familia, ¿viste? Pero sí te puedo decir que esto que te decía, evidentemente esa persona estaba en un estado psicótico que le privó de la posibilidad de Acá pensar. tengo algunos textuales de la carta, pero los leyó recién. Algunos más. ¿Lo mismo? Sí, a ver, sí. Bueno, el que él refería, íbamos a la calle, todo mal, muy perverso, con lo que iba a pasar, los arruinaba la vida, fue mucho, Mitel, Esele, los amo, mis papás, ojo, lo siento. Bueno, ahí puedes ver, por ejemplo, que hay una descomposición de la gramática. Claro. Sí. O sea, que es una persona que no puede organizar sus oraciones como ni siquiera como un niño de 7 años. Sí. O sea, Son su ideas alteración sueltas, está... ¿no? Todo desorganizado. Las ideas aparecen desarticuladas y cambiantes. Eso se puede ver mucho también si uno entra a las redes sociales de ella, cómo va cambiando la forma de escribir a lo largo, digamos, más acercándose a la fecha. Igual ayer también que veía las redes, también hace 2 meses dejó de postear una persona que era más activa, que era muy activa, o sea que hace 2 meses que está quizás... Vamos a sumar a Walter Gorbach, que es experto en criminalística. Walter, buenas tardes. Te pido que te quedes, Doc. Lo sumamos a Walter. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí no estamos, todos en shock por lo que ha pasado. Como profesional, te dedicas a esto hace un montón. ¿Qué es lo que te llama la atención en esta escena, ¿no? Independientemente de esta familia en particular, como experto? Bueno, mira, a ver, desde el inicio se trabajó de una manera metódica para tratar justamente, primeramente, de descartar o no la posibilidad de que haya ingresado al domicilio un tercero a justamente ejecutar estas muertes. Esto rápidamente en el curso técnico quedó descartado, justamente porque tanto las vías de ingreso como egreso no estaban violentadas. De hecho, la vivienda poseía puertas blindadas, las cuales estaban correctamente cerradas y hermetizadas, salvo la llave justamente que tenía la empleada de limpieza, que fue la que, emite esa primera alerta a la vecina y de ahí se articula toda la investigación judicial. Descartado ese elemento, lo que se trabajó correctamente en el escenario es la ubicación de los cuerpos, es decir, para nosotros desde la criminalística, esa ubicación particular, cada uno en un ambiente diferente, también nos habla de ciertas mecánicas, es decir, de ciertas dinámicas en el escenario. Esto fue sustentado a través del análisis de autopsia, en el cual justamente arrojó que la muerte, es decir, la data de muerte de los cuerpos era en horas de la madrugada, y esto tiene una razón de ser, porque justamente el esposo no poseía ningún tipo de defensa, evidencia defensiva. Es decir, estaba totalmente dormido en el momento que recibió tres lesiones por heridas, digamos, por armas blancas. Recibió el cuerpo, el esposo, y luego, la mujer accede a las habitaciones donde estaban justamente los niños. Los niños sí tenían, obviamente, lesiones defensa. Es decir, los chicos estaban conscientes, digamos, al momento del ataque. Y a razón de ello... ¿La misma arma? ¿Cree que fue el mismo cuchillo para todas las personas? Sí. Sí, un elemento cortante que estaba justamente en el propio domicilio. Sí, pero secuestraron dos. Había dos, tenemos entendido. Se cree que fue uno, pero secuestraron 2. Se llevaron 2. Está bien, correcto. El secuestro es de 2, pero la tipología de lesionología es compatible a uno. Ahora, doctor, ¿quiere decir algo que haya sido con un cuchillo? Porque a mí me parece estremecedor. A ver, nosotros dentro de la criminalística, esto también hay que... A ver, acá tenemos un caso
puntual en el cual, bueno, nosotros no tenemos injerencia, así acá, bueno, estuve escuchando muy atentamente el relato del médico, del psiquiatra, que justamente es otra especialidad que nosotros complementamos, la cual, en realidad, cuando se utiliza un cuchillo, un arma blanca, es un arma silenciosa, es decir, es un arma en la cual un elemento que cuando se ejecuta la agresión es advertido por terceros. Pero en este caso puntual también hay que tener en cuenta que es un elemento que estaba propio en el domicilio. Claro, que lo tenía es decir, a mano. Estaba al alcance de la mano y no por eso podemos establecer una conjetura de que la persona lo manipuló, el objeto de que nadie, en fin, se percate de ruidos o de algún tipo de elemento que advierta al resto de la familia. Ahora bien, Walter, esto lo relaciono con el doctor, con el psiquiatra. Entonces puede ser que ella haya tenido, como se dice vulgarmente, un brote y haya agarrado lo primero que tenía a mano y sucedió lo que sucedió. Bueno, a ver, en la injerencia de lo que es la psiquis, nosotros no ingresamos. Sí, lo que podemos decir es, en un punto desde la criminalística, que sí nos queda claro que más allá de que haya habido un brote o diferente patología, podemos decir que la persona, obviamente con total conciencia, manipuló un elemento para generar una agresión, lo manipuló en un momento del día en el cual el resto de la familia estaba en un grado de pasividad, de indefensión, lo cual esto también es otro elemento dentro de la criminalística, y de esa forma no solamente ejecutó, digamos, las muertes, sino también, bueno, se ejecutó lesiones autoinfligidas, es decir, la misma persona en la autopsia evidenció lesiones. Sí, con la intención de matarse, ¿no? Porque a veces ocurre, hemos visto de muchos femicidios que el femicida hace como que se hace y no se mata nada, ¿no? Yo le quiero preguntar, ya tenemos un montón de preguntas. Los convido a los dos a quedarse para compartir, en este caso, un extracto de una de las charlas que dio una de las víctimas, el padre de la familia. Y los riesgos. Y van a decir, ¿qué me está poniendo este tipo acá? Bueno, voy a ponerle mis cosas valiosas. Esta es una foto de mi familia. Tengo 2 hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo la vida tenerla, haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Esto que he logrado formar, me comporto como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede quizás a la gente de la farándula, que las vemos en televisión habitualmente, que cometí un error, no sabía que me estaban grabando. Para no correr con ese peligro, no corro el riesgo, no arriesgo nada que no quiera perder, no quiero perder mi familia, por ende no la arriesgo, me comporto como... Bueno, sí, curioso también este extracto, ¿no? Pero este es el tema para mí fundamental de por qué la conmoción. De la farándula, ustedes la integran, ¿qué podemos esperar? De la farándula se esperan muchas cosas, pero de un hogar, que es una clase media alta, bien constituido, los hijos en un muy buen colegio, ellos... En la Hort, Iván, claro. Esto es lo que nos conmociona. No, y la vuelta, porque terminar en la tele también, ¿no? Claro, y terminar por así. este caso, claro. Pero lo de la farándula uno lo ve como algo que nunca va a suceder a nosotros, a las personas comunes, digamos. En cambio, esto por eso no nos conmociona tanto. O por lo menos pero también me parece que ahí hay un punto. Que tiene que ver con que es como ocurre con el violador, con el acoso. Claro. Uno flashea que es un monstruo, ¿no? Es un tipo que tiene una casa, trabaja, es una mujer que era amorosa, hacía la lanchera. No, pero lo que nos dicen siempre de los femicidas, ¿qué nos dicen las chicas, las víctimas o los familiares cuando sobreviven? Era amoroso, hacía chistes. Pero el doctor querías decir algo, Sergio. Sí, 2 cosas. Uno, yo lo diferenciaría mucho del femicida, porque el femicida no está psicótico, el femicida ejerce un acto de odio. Claro. Y lo que sí estoy de acuerdo que recién decían es el tema de que nos toca tanto, porque de golpe no podemos dejar de ver que la enfermedad nos puede tocar a cualquiera, fundamental. Que no hay algo que nos garantice que, o sea, contrario al discurso
que daba este hombre, pobre fallecido ahora, no hay como jugamos a que administramos el riesgo, jugamos a que controlamos, pero la verdad es que no controlamos nada. Sergio, para curvas que no vemos. Sergio, te quería preguntar en el caso de, obviamente que imagino que es un crimen resuelto dentro de todo porque está todo ahí, pero ¿hay un psiquiatra, digamos, en ese sentido que se descubra que haya un psiquiatra detrás de todo esto que llevaba la medicación? El tratante, el médico tratante de ella. Hay un responsable de esta que situación. quizás no haya visto, o si quizás dio las alarmas y dijo lo que algo sucedía porque estaba muy descompensada. Estaba bien medicada. Mira, de nuevo, ¿sí? Si el paciente estando en un estado que no es de riesgo cierto e inminente quiere abandonar el tratamiento, el médico no tiene cómo obligarlo. Claro. ¿sí? Claro. Después, cuando el paciente se descompensa, y si el médico no estaba viéndolo, ¿cómo sabe que se descompensa? Ahora, lamentablemente hay como una contradicción entre las leyes, penales y civiles, y después la justicia penal quiere encontrar un culpable y puede tratar de cargar en contra del psiquiatra, el cual hace 2 meses no ve y no sabe lo que está pasando. Doctor, antes de eso, Carito me está llamando desde el móvil. Sí, Carito, estamos con vos. Sí, pero vamos a hablar con una comerciante que conocía a Adrián y a Laura, pero antes le quería sumar esta información. El fiscal César Troncoso es quien tiene a cargo esta investigación. Me llega que no se descarta citar a testimonial al psiquiatra que atendía a Laura a partir de esta información que termina proveyendo la propia hermana de esta mujer. No nos olvidemos que han sido secuestradas 2 armas blancas, algunos útiles escolares de los chicos, escritos sobre todo, los celulares de todos los miembros de la familia. Tampoco nos olvidemos que si está muerta la persona que fue autora material de este crimen, es un caso cerrado. Al menos que se hable de eso. Claro, pero no descartan citar eventualmente al psiquiatra que la trataba a ella para que dé una declaración testimonial. ¿Cómo te va? Hola. Yamila. Sí, Yamila. Vos sos de la dietética acá enfrente del edificio. Sí. Adrián venía seguido, Laura también, los veía siempre. ¿Cómo eran? Muy normales, personas agradables, educadas, con buen ánimo. La verdad es que nunca pensé que iba a pasar esto. Decían siempre que él estaba de buen humor, que hacía chistes. Sí, él era de los que entraba y pedía todo puntual, lo que quería, y cuando no había algo hacía un chiste. Y decía, ¿no me quieres vender? Y yo le decía, no, ya va, lo vamos a pedir y mañana te lo traigo. Y se reía y después volvía al otro día. Era un cliente fiel. Fiel. Sí. Y ella también. Gracias. Sí. Gracias, Pero Carito. más venía él. Gracias, el Ella también testimonio. venía, pero más venía Sí, él. claramente esto da fe, por decirlo de algún modo, de lo que decimos, ¿no? Y lo que dice también Sergio, que nadie está exento de esto, por eso hay que poner especial cuidado en las enfermedades. La en cabeza salud. Y hay que poner políticas de Estado. Me están escribiendo del Bonaparte. No sé si recuerdan que el año pasado el Estado decidió desmantelarlo, echaron 200 profesionales. Y hay gente que todavía, que se trataba en el Laura Bonaparte, que está sin medicación y sin tratamiento y no tienen dónde acudir. No hay guardias psiquiátricas. Me gustaría hacer una pregunta, ¿puede ser algo? Sí, pero que Augusto tenía un tema puntual para ambos, para Sergio y para Walter. Bueno, sabemos que en este caso se va a extinguir la acción penal porque la homicida, en este caso, está muerta. O sea, no va para adelante la investigación por homicidio, pero se va a tratar de esclarecer y buscar las causas. Y hay algo que a mí me llama la atención, que secuestraron, y le quiero preguntar a ustedes dos qué piensan. Secuestraron las carpetas de los colegios de los chicos para hacer una pericia documental. ¿Qué puede indicar eso en el marco de lo que viene en la investigación, que es tratar de esclarecer las causas del hecho? Bueno, esto fundamentalmente requiere esta metodología para hacer un análisis de los grafismos, es decir, tanto de la escritura como de dibujos, que pueden llegar a ser indicativos de ciertas situaciones que pueden ser o de angustias o situaciones, entre comillas digo, de violencia o de cambios justamente de ánimo. Y a través justamente de la escritura y de estos dibujos muchas veces se hacen evidencias para trazar una perfilación de la persona. Más allá de eso, esto, a ver, lo digo muy humildemente y por experiencia, es ya algo un poco más anecdótico, porque hallar algún tipo de evidencia en un cuaderno de los chicos o alguna advertencia
digamos, esto no es perceptible por el cuerpo docente o por incluso, salvo algún compañero muy allegado que tenga mucha confianza. Claro, que le haya contado algo. El psiquiatra es la principal fuente. Le quería preguntar a Sergio si hay algún antecedente parecido a un caso así. Bueno, hace algunos años, ya 5 años, ustedes me invitaron, fue la primera vez que fui a los medios, cuando una mamá mató a su hija entre 2 coches y quedó filmado, no sé si ustedes lo recuerdan. En Flores, ¿verdad? En Flores. Sí. Sí. Ese es un ejemplo. En ese caso mató a la niña, pero no se mató a sí misma, pero podemos pensar que es el mismo tipo de fenómeno, ¿no? Una buena mamá que estando en un estado de psicótico, en un estado fuera de la realidad... Deja de ser ella. Te lo pregunto sobre todo, ¿sabes por qué, Sergio? Porque al estar en un medio y un caso tan mediático como este y de tanto impacto, hay un montón de gente que está en tratamiento con algún tipo de enfermedad psiquiátrica y no todos... Sí, estadísticamente tengo entendido que son los números muy bajos, ¿no? Eso es lo que quería que dijeras. No, por eso decía al principio que la mayoría de las personas que sufran enfermedades mentales graves son víctimas de violencia porque gestionan mal la realidad, son vulnerables, entienden mal las cosas. El enfermo mental que es violento es mucho menor que el sano que es violento. Es mucho más fácil que una persona sana ejerza violencia que una persona enferma, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Como estamos viendo. No, Doc, pero vos dijiste pero aparte algo... las razones son completamente distintas. Es como la diferencia entre el femicida y este caso un Barreda, sería un caso Barreda, es un caso que también de odio. mata a el caso de Farré, por ejemplo. Pero Barreda las mató en orden para heredar, es una cosa más... O sea, es un caso de odio el femicida. ¿Y este caso de qué sería? No, este caso probablemente sea de alguien que quería salvar de un mal irremediable a su familia. O sea, a lo mejor la solución era matarlos y matarse. Porque una mamá matando a sus hijos es algo que nos impacta tanto, ¿no? Sí, de hecho todos pensaban, me incluyo, dije, fue el padre. Como que a la madre la colocamos en un lugar de... Pero una persona que está atravesando esta crisis no se reconoce en ningún momento, digamos, porque es difícil comprenderlo, obviamente, mata al marido, después a los hijos. ¿En esa crisis no se reconoce a ella? ¿Es otra persona? Mira, yo te explico, a ver, te lo voy a explicar así. Conocí un caso de una persona que se quitó la vida y dejó cosas escritas y esa persona pensaba que iba a resucitar y que al resucitar iba a salvar al mundo de una gran catástrofe. Entonces cuando hace su suicidio lo hace con total convicción y sin ningún cuidado por nada de su salud ni su dolor No ni siente nada. dolor, no siente culpa de hacerlo. No, porque sí iba a resucitar y con eso iba a salvar al mundo. Iba a ser lo mejor Bueno, muchas para todos. guerras están explicadas de ese lugar también, ¿sí, no? Bueno, y la certeza psicótica es inconmovible, no hay manera de que vos le expliques, no es así. Claro. Esta persona que nos cuenta el doctor sentía que era, como dice Ver, una mesías, yo los mato, pero después resucitamos y somos felices en tal lado. Doctor. Y desde el lugar de uno, por eso es tan doloroso, como decía el doctor, el entorno y la violencia, porque ellos tienen otra realidad y no hay manera de explicarles que no es así. A esta señora no había manera de explicarles que no había una tragedia ni nada. Ella sentía, como leyeron las partes ustedes de la carta, que los estaba salvando de algo. Doctor, le quiero preguntar, porque hoy también se viralizó un posteo que ella hizo en el 2015 con un libro que decía Crímenes en Familia. ¿Puede tener algo que ver? ¿Puede haber sido una alerta? ¿Usted cómo lo ve, que es el profesional? No tengo ni idea ni de qué trata el libro. Porque esto como tampoco de resignificar cosas de... No, porque esto como vio mucho en las redes, porque se viralizó mucho esta imagen, porque después, tuvo un desenlace como la foto que publicó. La verdad que no. Pero si yo leo libros siempre de asesinato y de... Permíteme. Yo también. Sí, es resignificar, es como forma. Dos cosas. Una, lo que recién decía Costi es esto de, se llama crimen altruista, que lo hace por el bien, ¿sí? En su mente. Ella sintió
Y por otro lado, de lo que decías vos, las personas tenemos narraciones, palabras en nuestra mente, y en el momento, así como en el momento del sueño, las cosas aparecen alocadamente y mezcladas, en el fenómeno psicótico también. Y puede ser que algo que haya leído en el momento de la psicosis sea tomado de otro modo, mientras que cuando leyó era una novela interesante, de golpe se volvió otra cosa. Walter, le quería preguntar a Walter, porque Augusto contaba que ella se autolesiona al final y se levanta y se arrastra para ir al baño. Te quería preguntar si se puede determinar si todos murieron en el instante y ella tuvo como una agonía porque le permitió levantarse y arrastrarse. Bueno, en el caso del esposo fue en el mismo lugar, es decir, en el dormitorio, con 3 heridas por armas blancas, los 2 menores. Uno de ellos tenía 10 y otro 12 heridas, y la mujer, sí, efectivamente, había tenido primeramente unas lesiones, lo que se denomina autoinferidas o autoinfligidas, es decir, se autolesionó hasta llegar hasta el baño, y allí en el baño justamente, ejecutó directamente la lesión punzante. Ahora, la cantidad de puñaladas con los hijos que son mayores. No, yo creo que se resistieron los chicos. Claro, además despiertos. de eso, que los corrió, ¿no? Porque al marido le dio menos y a los hijos dijiste recién 10 o 12. Sí, exactamente, fueron 10 y 12. Ahora, Walter, ¿por qué el marido no reaccionó? Porque al final estaba durmiendo, ¿no? Pero ¿te pueden matar así? Fue la primera víctima, fue el esposo. Nosotros desde la secuencia eso es lo que, digamos, vamos deduciendo. Es la primera víctima, la que estaba totalmente en un estado de indefensión, totalmente durmiendo. A lo mejor tomaba algo para dormir, bueno, estaba más relajado. esto quería acotar. Lo que van a hacer es ver si este hombre tomaba algún tipo de tranquilizante o alguna medicación para dormir, o no sé, cabe la posibilidad de que lo haya hecho ella también, no sé. Pero esto se va a analizar, esto sé que se va a analizar. Exacto, Augusto. Justamente están en proceso todos los que son los análisis toxicológicos a los cuerpos. A todos, a todos. A los menores. Ahora, Walter, cuando ella se mata con una puñalada, porque no es un disparo, que bueno, es más inmediato, pero una puñalada y tiene varias, primero le tiene que haber dolido. ¿Cómo hace para seguir? ¿Cómo sigue matándose? ¿Cómo no reacciona al dolor de la primera, segunda puñalada? Tiene que ver con lo que hablaba Sergio, ¿no? No lo sé. Bueno, eso es... Perdón, eso es lo que te muestra. En un sentido es más fácil quitarle la vida a otro que soportar el dolor y seguir clavándose un cuchillo. Fíjate, aún en los harakiri japoneses hay una persona que completa el acto cortando, o sea, la estocada final. La estocada final. Y la persona se clava una vez el cuchillo, pero después lo mata otra persona. Entonces, imagínate el poder de la convicción delirante, Walter, de la idea errónea, para poder soportar el dolor y seguir haciéndolo. Bueno, es un buen punto lo que usted decía, doctor, y también se los quería compartir, que lo que trasciende de la causa es que en este sentido, las lesiones que presenta ella son las típicas del suicidio, como si fuera una máquina de coser. Una puñalada al lado de la otra, ¿no? Exacto. Bueno, esa es otra de las razones. Nosotros dentro de la casuística criminal es algo relativamente frecuente ver estas maniobras suicidas en los baños. Justamente por el espejo, generalmente la persona se ve, se refleja y ve justamente en dónde se está ejecutando, digamos en este caso, el corte o la puñalada. Por otro caso, acá cabe aclarar que una persona quizás con un estado alterado, tenemos que decirlo, que hace movimientos violentos de una forma muy distinta, digamos, y lo digo entre comillas, a la normalidad. Esto vale lo mismo, el paralelismo, como si hay una persona intoxicada con algún estupefaciente, es decir, el dolor,
o, hay una o la alteración. fuerza. Exactamente, Eso lo quería no es preguntar medible a exactamente Sergio. igual. En una especie, no sé si decir brote o en un momento así, para ustedes, por ejemplo, si hubieran podido intervenir, parar una persona en ese estado es muy complejo por la fuerza que tienen. No, mira, o sea, si uno está, si hay personal capacitado presente. Sí, personal, sí, digo una persona común. Claro, no, o sea, tiene que ser personal capacitado porque si no te matan a vos también. Claro. Bueno, O sea, pasó, tiene ¿se que ser acuerdan? personal Hace un par de capacitado. años con un chico que estaba cerca del Museo Renault, que mató a la Sí, policía. claro. Sí, En la también esquina, con un sí. arma Ah, blanca. Sí, mató. Sí, o al revés, o lo de Chano, Sí, lo de Chano también. que le pegaron un tiro porque no saben hacerlo de otra manera. Sí. Entonces, hay procedimientos, hay cómo llevarlo adelante para proteger a la persona, pero tiene que estar el personal ahí, y por supuesto que Claro, sí. era imposible en No, estas pobrecito los circunstancias. chicos, imimagínate. No, era tu mamá. Y yo que te quiero amás. decir algo más. Hay que pensar en este momento, sí, la familia, o sea, los chicos ya fallecieron, los más cercanos, pero esta gente está rodeada de otra gente que está abrumada, que está dolida, los compañeros de Del colegio, colegio, la sí. institución, los familiares, los tíos, los primos, y hay que llegar a ayudarlos a procesar esto que es tan difícil. Sí, No la hay abuela que tuvo que esperar reconocer los cuerpos, fue la primer familiar que la policía No, y creo los que chicos, le los hizo compañeros del reconocer los colegio, de cuerpos. los chicos, todo. Muy difícil. Claro, pero hay que pensar en, bueno, ¿cómo vamos a hacer en la escuela que iban Claro. estos chicos para Tengo entendido, para sí, que poder se- hablar con los otros chicos que están choqueados porque los conocían, porque eran sus amigos, porque jugaban a la pelota, porque y que están, imagínense nosotros adultos, imagínense esos chicos abrumados porque esto puede, cómo es que sucedió, Claro, qué puede sí. pasar. El miedo de los ¿Qué chicos pasa también si es de pensar que, digamos... Me puede pasar a mí que también, digo. mató a la mamá. O No, sea, muy buen punto, muy buen punto. Es Cada vez que terrible. pasa algo así, Sí. afecta a todos los Obvio. compañeros. De ese Sí, año, del año de tengo arriba, entendido del año que de abajo. que la ORT suspendió las clases Actividades. extracurriculares, Ah, en actividades, duelo, ¿no? y tienen pensado hacer una charla con respecto a esto, ¿no? De contención Claro. para Sí, los sí. chicos. La ORT tiene un muy buen sistema de contención, pero yo lo nombro para pensar en todos los que Sí, rodean, los vecinos, los Todo, familiares, todo. están vivos, que hoy están choqueados por esto y que van a necesitar una mano para procesar esto que está pasando. Y no nos tenemos que quedar pasivos, hay que ir y llegar a esa gente y ofrecerle un espacio de contención. Sin duda. Walter, en tu experiencia, y si hablamos estadísticamente, ¿hay muchos casos de estas características o no? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de ataques así intrafamiliares con personas con algún tipo de, si se quiere, patología psíquica, en realidad, estadísticamente no son grandes Claro, los eso es bueno números. también remarcar. Es decir, no hay, digamos, estadísticas demasiado alarmantes. Pero bueno, esto también nos permite un poco lo que ustedes están abordando en el programa, que es muy correcto y muy atinado, lo que es justamente la ley de salud mental y demás, como para empezar a pensar algunos resortes o algunas cuestiones que quizás son perfectibles, son mejorables en algunos casos. Ojo, acá hay que ver el caso puntual, repito, yo no me puedo meter en una cuestión que no es de mi injerencia. Quizás la familia, quizás estado, la señora en este estado, o con medicación o con tratamiento, lo que fuera, también quizás entendió la familia que el núcleo adecuado de contención era justamente el propio núcleo familiar y no es institucionalizada. Entonces, estas cosas son muy finas, muy difíciles en algún punto de establecer. Es fácil con el diario del lunes uno hacer una cronología. Walter, no, claro, lo que cuentan es que él había dejado de trabajar para cuidarla, o sea, que estaba haciendo home office
para estar más cerca de ella. Nunca te imaginas. Doctor, sabe que me están escribiendo personas pidiéndoles ayuda, que nos están escuchando y viendo, es importantísima la salud mental, y dicen que sí están medicadas, que no tienen acceso a poder comprar los medicamentos todos los meses y solo se autodecidieron tomar como regular, tomar menos de la medicación que el doctor les dieron. Le quieren preguntar a usted, por favor, Mico, pregúntele al doctor. Yo la verdad que no soy quien para contestar, pero quiero traspasar esta pregunta. No. Están escuchando, no una cosa es la ley, que le dijo el médico. Claro, me ponen, yo no la dejé de tomar, tomo menos cantidad. A ver, sí. Una cosa es la ley de salud mental y otra cosa es los programas de salud. Entonces, un programa de salud que realmente invierta en que la atención pueda llegar a recibirla a la gente, incluye que la gente que no puede pagar los remedios los pueda obtener, ¿sí? Pero como eso no existe, ¿sí? O existe en muy pequeña medida, a esa gente le digo, no reduzca los medicamentos por su cuenta, hable con su médico, porque su médico conoce y si no conoce puede fijarse los precios de cada uno de los medicamentos y quizás haya una alternativa a su plan de medicación que quizás no sea perfecta, pero que sea suficientemente buena para que usted pueda seguir su tratamiento de una forma adecuada. Entonces, acérquese a su médico, háblelo, no tenga vergüenza de hablar de ese tema. A veces conseguimos los médicos alguna caja gratuita, ¿sí? Pero claro, no podemos para todo el mundo conseguirla porque no existe eso, pero podemos pensar juntos, bueno, cómo hacer, cuál es la medicación esencial, cuál es la no esencial. Walter, quería preguntarte, en virtud de lo que estábamos analizando sobre cómo fueron los hechos, si cabe alguna posibilidad de que lo haya premeditado, o si para vos esto fue algo impulsivo. Bueno, por lo que se está viendo y por la evidencia y demás, evidentemente no hay en principio, algún atisbo de presumir algún tipo de premeditación. Sin perjuicio de lo que estamos señalando, es decir, que se ejecutó, digamos, esta maniobra en un horario nocturno, en un horario de descanso, en un horario de indefensión del resto de la familia, pero sin perjuicio de ello, si bien uno, desde el punto de vista criminalístico, aplica un término que se denomina actos preparatorios, es decir, cuestiones previas que el agresor va realizando o va efectuando y que pueden dar alguna visión de que algo grave va a venir. Evidentemente, acá en este núcleo familiar esto no estaba advertido, por lo tanto, no estaría, digamos, en el plano de la suposición. Me refiero, no es que llamativamente la señora 1, 2, 3 días antes compró un cuchillo especial de cocina. No había nada. ¿Y la carta dónde se la encontró, Walter? ¿Usted sabe? La cocina. ¿Y eso se piensa que la escribió antes o después de matar a los tres? Con sangre. O sea, antes de matarse a ella. Sí. Le quería preguntar a Sergio si los psiquiatras tienen la potestad, por ejemplo, en un caso de un cuadro complejo, que ustedes advierten que el paciente no va más, no toma la medicación, ¿tienen potestad para llamar a un familiar, avisar, o queda dentro de la intimidad del tratamiento? Porque ustedes también... si yo considero que hay un riesgo, claro. digamos, contacto a la familia. Para eso tenés que tener una visión familiar del tratamiento, porque ¿de dónde vas a sacar el familiar de cuando no lo tenías, cuando nunca lo dato? Tenés que poder tener una visión de entrada, de conocer a la familia, de considerarlo colaboradores del tratamiento y de finalmente, así como los contactaste al principio para ver cómo ayudaban a su ser querido a recuperarse, decir, mira, esto está sucediendo y no estoy de acuerdo. No, pero
y estoy a tu disposición si tenés dudas, si pasa algo distinto. Que yo creo que estaba Sergio en tema, su marido, porque de hecho, si es como ustedes cuentan, que se quedaba ahí, es lo que cuentan. pero todos tenemos una limitación, ¿no? Digamos, no podés quererla mucho, amarla mucho, protegerla. Claramente nadie imaginaba que podía pasar algo así. Pero debe haber estado en un tratamiento, digamos, porque la medicación no es algo que te la podés comprar, digamos, si vos querés. No, hay que recetar, hay que ver receta doble. No, estaba no entiendo, pero digo, habría que ver esto que decíamos de que quizás suspendió. En teoría lo que cuenta la hermana ayer, que ella estaba en tratamiento y que lo dejó. Por eso digo, pero la a ver, Sergio. Y una cosa más. Y el testimonio de la señora que trabajaba en la casa dice, hace un tiempo que ella estaba muy distinta, me pedía que me fuera antes, no aguantaba el ruido de la aspiradora. Hace un mes. Sí, Sergio. Sí, eso, que lo que sabemos por los medios periodísticos es que ella estuvo en tratamiento y lo abandonó. Y una vez que la persona abandona tratamiento, vos no sabés cuánto tiempo va a tardar en descompensar, si se va a volver a descompensar o no. Con la ley que tenemos hoy, el camino del marido podría haber sido judicializar a su propia esposa, porque es lo único que se puede hacer. Si ella... Cualquiera que detectara que, que percibiera que hay un riesgo, puede acercarse a solicitar una evaluación para la involuntaria, o sea, para la internación involuntaria, o sea, no la internación, sino decir, miren, yo quiero que dos profesionales, como indica la ley, evalúen, lo quiera o no quiera mi familiar y me diga qué es lo que hay que hacer y que el juez apoye que se haga lo que digan estos profesionales. ¿Lo puede hacer cualquier persona, Sergio, o tiene que ser un familiar? ¿Cualquier persona, un vecino? Lo puede hacer cualquier persona, por supuesto que si lo hace un familiar es más valioso. Pero imagínate, es el proceso de ir a Defensoría, de la Defensoría que se lo pidan al juzgado. Un proceso largo y doloroso también. Claro, y sí, largo y doloroso. Walter, ¿qué es lo que queda en esta causa, en esta investigación que lleva ahora adelante el fiscal Troncoso? Bueno, lo que queda es el arribo de los últimos dictámenes periciales. Uno de ellos es el toxicológico a todos los cuerpos. Otro que se estaba ejecutando en el día de hoy, que es la apertura del teléfono de la mujer, ¿sí? Es decir, el celular que fue secuestrado en el lugar. Va a haber seguramente la evaluación de esa etapa documental que ustedes muy bien han referido, con esos escritos y esos cuadernos que también se han recolectado, secuestrados de la vivienda. La causa penal va a estar absolutamente extinguida porque, bueno, fallecido justamente en la hipótesis más firme y más asertiva que hay hasta el momento, obviamente en la autoría de la señora, ya lo que es la extinción de la causa penal es inminente, y de ahí quizás se pueda o no derivar algún otro tipo de circunstancia que tenga que ver con esta variable de tratamiento sí, tratamiento no, si tenía algún tipo de seguimiento médico, si habría algún tipo de si se quiere, vinculación o no desde lo profesional y si esa vinculación podía quizás advertir o no este desenlace, lo cual me reservo, digamos, en ese punto una opinión, porque en realidad la Fiscalía no va a avanzar mucho, no va a avanzar porque no es posibilidad de ellos avanzar más que esta cuestión. Gracias, Walter, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, han sido los dos muy gentiles, muchísimas gracias. Y fundamental, ¿no? Poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra escucha a los temas de salud mental. Esto nos toca absolutamente todos, podemos estar atravesados por una situación así. Hay salida, es fundamental consultar a gente profesional en la materia y medicarse. Puedes medicarte y tener una vida absolutamente normal. Si estás tomando esta medicación, no te asustes. Si consultás, frente a cualquier duda, siempre es importante una palabra de alguien que sepa del tema y que te pueda ayudar.